Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el punto de reunión en que usted nos está contactando. En este nuevo programa, Desde las Entrañas, estamos con César Ortiz, un veterano de guerra no reconocido, nacido en Arroyito, provincia de Córdoba. Eh, Él ha tenido una familia muy humilde, eh, que tuvo una beca para hacer el secundario y después tuvo que incorporarse al servicio militar obligatorio de aquellos tiempos. Muy buenos días, César. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola Juana, ¿cómo estás? Acá estamos bien, por suerte, acá en Vialén Macé, hermoso lugar. Contento de que Chispazo Literario me haya vuelto a invitar a este programa que realmente es muy hermoso. Bueno, la invitación viene porque su nuevo libro ha sido presentado en Comodoro Rivadavia. Cuéntenos un poco, César, cómo fue esa experiencia de Sí. presentar en forma, en un lugar tan especial para usted. Bueno, mira Juana, la verdad que es increíble, parece un sueño, porque yo eh, creo que siendo tan jóvenes nosotros, muchos soldados de acá de Córdoba, de Capital Federal, de Catamarca y otros lugares, fuimos a defender la patria en ese lugar, ¿no? O sea, defendimos Comodoro Rivadavia y con estas cosas que pasan, que uno por ahí no entiende por qué, y creo que vos lo sabés bastante bien, porque si bien San Julián, donde vos fuiste, es una ciudad que de alguna manera reconoce la participación de todos los soldados que estuvieron ahí en ese lugar defendiendo San Julián. Comodoro Rivadavia es distinto, ¿viste? Comodoro Rivadavia ha silenciado mucho nuestra participación y de alguna manera nosotros los soldados que estuvimos ahí en ese lugar defendiendo somos como NN de la historia para ellos, ¿no? Entonces para mí fue como, como un regalo, honestamente, ¿no? Porque que me haya invitado la Secretaría de Cultura de Comodoro a la presentación de los dos libros, ¿no? De Mi organizado con la historia y La patria que me parió, que nos parió, de mi autoría, mi último libro. Y realmente fue una experiencia, si bien tengo muchas presentaciones por suerte, esta fue como muy, muy especial, ¿no? Como de alguna manera, cariñosamente, como una revancha, ¿no? Porque llevar a Comodoro Rivadavia estos dos libros es llevarle a Comodoro Rivadavia las historias ocultas, ¿no? Que pasaron ahí en ese lugar y que creo que Comodoro Rivadavia se merece conocer, ¿no? Sobre todo por las futuras generaciones, ¿no? Para que sepa que hubo A soldados de ver, ahí de Comodoro a ver Rivadavia. si Fabiola puede mostrar esto. No sé, Fabi, Se lo ve, Juana, ¿eh? ¿sí? ¿Se lo ve? Sí, sí, se lo ve perfectamente. Bueno, y fue un libro donde estimularon a 30 compañeros a que cuenten Treinta y su tres justamente. verdad. 33 Y compañeros. este es el otro libro que presentó ahora en Comodoro Rivadavia. Exactamente, Juan. Ahora, hay otro libro que es el primero que usted hizo, Sí. César. Cuéntenos cómo se llama y, y cómo empezó a desilvanar esas historias. Bueno, mira, te lo muestro, no sé si se alcanza a ver. Sí, perfecto. Bueno, realmente mi primer libro, Juana, es, digamos, sin ser escritor, ¿no? Porque yo inclusive hice algunos años de ingeniería civil, o sea que nunca estuve muy ligado a las letras. Si bien me gustaba leer, no, tampoco he sido un gran lector. He leído las cosas que me interesan realmente, pero eh, llegó un momento de mi vida, ya por el 2010, que me pasaban cosas, ¿no? Estaba comprometido con el tema del alcoholismo y algunas cuestiones que no entendía por qué me pasaban. Ya me había separado hace algunos años, entonces estaba pasando por un momento bastante difícil de mi vida. Y llegó un momento que dije, bueno, dejo el alcohol, así de una, dije, lo dejo porque me está haciendo mal.
pero empecé a preguntarme qué me pasaba, ¿no? Porque nosotros, justamente los soldados que estuvimos en la Patagonia, jamás recibimos una asistencia psicológica, una asistencia médica. Fuimos totalmente abandonados hasta hoy. Pero bueno, la supervivencia, tener hijos, que los hijos son los que realmente te guían en la vida para no abandonarte nunca. Entonces Y esas son las empecé a crisis, recordar, César. En sí, las crisis es donde uno crece. sí, porque te golpean muy Claro, fuerte, ¿no? claro. Y, y vos sabés qué me pasó, te lo voy a contar porque fue impresionante. Una vuelta me voy a una de las marchas del 24 de los derechos humanos y fue en el 2010 y cuando iba caminando siento el himno nacional argentino y fíjate vos que yo jamás lo canté, nunca más canté el himno nacional argentino, un poco despreciaba la bandera argentina y no sabía por qué. Yo, por ejemplo, le hacía la hinchada a los otros equipos cuando jugaba la selección argentina y todos me querían matar, mis amigos, mi familia, ¿viste? Pero era como una... Una Estaba revancha. totalmente, estaba dolido, estaba muy dolido, pero no sabía por qué tampoco. Entonces, cuando escucho el himno, me agarró una angustia y me largué a llorar como un chico en el medio de la calle solo. Y ahí me di cuenta que, ahí fue realmente que me di cuenta, pucha, ¿cómo puede ser que yo no cante el himno si yo había defendido la patria en Comodoro Rivadavia en una acción que tuve muy concreta, que la cuento en el libro? ¿Y cómo puede ser que no me sienta argentino? ¿Por qué? Entonces ahí empecé a sacar todos los recuerdos que había ocultado de mí mismo, porque me hacían daño obviamente, y empecé a recordar todo lo que había vivido entonces, que no le había contado nunca a nadie, jamás le había contado nunca a nadie lo que yo había vivido en el sur de la patria y en defensa de ella, ¿no? Cumpliendo eso que les dijeron no hablar. Exactamente, totalmente, porque no había dado inclusive una cartilla de recomendaciones que decía que no podíamos dar ninguna información, inclusive cuando te la daban te decían que si vos hablabas te iban a ir a buscar porque sabían dónde vivías, todo. O sea que fue un mandato el cual cumplimos todos los soldados, ¿no? Pero bueno, como no podía hablarlo, un día, no sé, esa cosa, viste, que tenemos los seres humanos de querer sacar lo que tenemos adentro. Y bueno, dije, me voy a poner a escribir. Y me puse a escribir. Nunca me olvidé que compré unos cuadernos Gloria y empecé a escribir. Y bueno, y tuve la suerte, yo en ese momento estaba en el Instituto Cultural Aborigen de Córdoba y estaba muy ligado al Imprentica, que era la imprenta de ahí del instituto. Y conocí un chico, un compañero que me ayudó a corregirlo. Entonces, bueno, logramos hacer un libro que realmente es autobiográfico e histórico y donde yo empiezo a plasmar todo lo que yo había vivido y lo que no pude contar con mis palabras. O sea, fue algo realmente que, y para que vos entiendas de qué se trata, porque vos cuando nos ayudaste Es a corregir como, desmalvinizado con historia, entendiste lo que es el dolor nuestro, ¿no? Y vos sabés claro. que te cuento que, pero sin exagerarte, pero ni un poquito, lloré una semana antes y una semana después de presentar el libro, mi Ah. primer libro. Pero a llantos, ¿eh? Y a tal punto fue que lo presenté en el... Salió el audio. A ver. No, porque justo tuve una llamada. ¿Se escucha eh, ahí? ahora sí, ahora sí. A ver. Sí, justo tenía una llamada por eso. Ah, Bueno, bien. pero te cuento que lo que me pasó fue impresionante porque como yo no tenía plata para editar el libro, también se me ocurrió con unos amigos míos, me dijeron, che, ¿por qué no hacemos una rifa? Entonces, muchos amigos míos, porque yo siempre fui muy amiguero, me acuerdo que rifé una guitarra de buena calidad, 3 premios hice y más de 30 amigos más o menos me empezaron a vender números. Y no, fue impresionante. Y ahí me di cuenta que fue mi primer reconocimiento Claro. cuando mis amigos me ayudaron a lograr editar el libro. Y como si fuera poco, cuando yo voy al CPC de Argüello, donde era yo que me conocían para presentar el libro, me atendieron muy bien ahí en Cultura del CPC y me dice, mira César, el anfiteatro es muy grande, las presentaciones nunca vienen más de 20 personas, entonces te ofrecemos la salita de abajo que está buena. Y yo dije, sí, porque yo ignorante de todo eso, sí, me parecía bárbaro. Entonces resulta que a la presentación de mi primer libro fueron cerca de 200 personas, Juan. Fue Oh, todo mi mira. arte.
todo mi barrio. Qué, Y qué eso fue, alegría, ¿no? eh, me acuerdo y me emociono, te juro, porque realmente, y vos sabés que la gente del CPC me desesperada me decía, perdona, no sé, si lo hubiésemos sabido, lo hacíamos en el anfiteatro, pero nunca pensamos que iba a pasar esto, ni yo tampoco. Claro, claro. Y yo recuerdo que cuando se hizo la presentación de Desmalvinizados con Historia, este, yo estaba en el Chaco y me vine para acompañarlos y también hubo mucha gente. Sí, más de 300 personas, Juana, en esta presentación. Sí, En Luis Fuerza ahí, que nos prestaron los compañeros ahí del sindicato. claro. Donde vos nos acompañaste, que fue la verdad que una jornada muy linda, porque la verdad creo que de alguna manera son los premios al sacrificio, al valor de escribir un libro, ¿no? Porque nosotros creo que tuvimos el gran valor de escribir libros como para contar y que no se pierda en el olvido todo lo que nosotros vivimos y todo lo que dimos por la patria, siendo tan jovencitos, ¿no? Y sin experiencia. Y más de 44 años del conflicto, abandonados, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y bueno, y gracias a estos libros, por lo menos el pueblo cada día nos reconoce más, ¿no? Contanos un poco esa experiencia de, de Comodoro Rivadavia. ¿Qué fue puntualmente eso que ustedes defendieron de los tanques? A ver, contale a la audiencia de, desde las entrañas. ¿Qué pasó Bueno, en mira, ese tiempo? fue algo que la verdad que nosotros todo el tiempo, los militares en ese momento, estamos hablando de fines de abril del 82, o sea, recién había llegado la fuerza británica al mar argentino, el 26 ya habían tomado, recuperado Georgia, ¿no? Y bueno, a nosotros nos decían todo el tiempo que tuviésemos cuidado porque buzos tácticos podían entrar por la zona o elementos de transporte, todo el tiempo nos decían, ¿no? Y justamente el día 29 por la mañana es detectado en Caleta Olivia un grupo comando de ingleses que penetra hacia la estancia de la Floradora y envían dos helicópteros que salen del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia. Eso fue el día 30, no, el día 29 de la noche. Como se hace muy tarde, al otro día los helicópteros salen a buscar los comandos más un grupo de infantería que va por tierra y el helicóptero, a la mañana, uno de los helicópteros desaparece y fue seguramente derribado por el grupo comando que iban a buscar los helicópteros. Eso está, yo lo tengo en la documentación sobre el libro de guerra del Liceo Militar General Roca. Eso fue el 30 por la mañana. El 30 de la noche, eran como las 9 de la noche, nosotros habíamos estado todo el día haciendo guardias por todos lados porque los militares estaban como muy ansiosos y muy nerviosos y muy con miedo. Entonces nos llevaron a patrullar las costas, nos llevaron a patrullar las rutas. Fue un día que nosotros obviamente no sabíamos qué pasaba, pero sí notábamos ese nerviosismo impresionante que nunca habíamos notado. Entonces habíamos estado todo el día sin comer, cuando llegamos a la compañía como a las 8 de la noche, más o menos, porque no teníamos reloj ni sabíamos bien la hora, pero esa hora más o menos era. Y cuando estábamos formando para ir a comer, llega un militar de alto rango y grita desesperado a los tanques de combustible que estaban pegados a mi compañía en el kilómetro, a los tanques de combustible a carrera mar, porque hemos detectado un submarino al frente de los tanques de combustible hay posible de que los comandos quieran destruir los tanques. Entonces nos llevan por unos caminos ahí hasta la costa, nos apuestan en la costa ahí y bueno, nos han puesto en cada 10 metros unos soldados con unos pozos que había, digamos, ahí parapetados y en un momento dado estábamos ahí muy nerviosos, obviamente, pasaban las horas y después de la medianoche, o sea, habrá sido como la 1 de la mañana, cuando estábamos apostados muy, muy nerviosos, únicamente soldados, Juana, ¿eh? No había un militar, éramos todos soldados, que eso, la verdad que me dejó esa sensación de que éramos carne de cañón, ¿no? Porque podría haber habido un Bueno, militar intermedio cada cuántos vamos soldados, a, ¿no? vamos a contarle a la audiencia que en el mes de abril, en el sur, eh, el atardecer es muy temprano, o sea, Claro, tipo 5:30, 6 menos cuarto de la tarde, ya es noche, claro, claro, sí, 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 ya estaba oscuro, totalmente, eran las 8 y estaba totalmente para que la oscuro ya. gente tenga Claro, el la idea contexto, de cómo es. claro, el Y contexto, sí. contanos, por ejemplo, ¿cuántos litros tienen esos tanques? Porque, Y la verdad que no sabría decirte, pero son gigantes, son gigantes.
Y lo que sí, nosotros nos habíamos puesto entre la costa, digamos, y los tanques, o sea, bien abajo, y nos habían dicho los militares que tuviésemos cuidado porque podían penetrar los buzos tácticos, ¿no? Entonces Claro, estábamos muy nerviosos y como a la 1 de la noche había un soldado que estaba contra una acantilado donde estaba el chaleco Huergo, el famoso chaleco Huergo, después seguía yo y así todos soldados hasta el muelle, que eran varios kilómetros, 2 kilómetros por lo menos. Y de pronto, como a la 1 de la mañana, no recuerdo bien la hora, mi compañero que estaba a la derecha grita desesperado, buzo táctico, buzo táctico. Entonces yo lo observo para ver dónde estaba mirando y cuando observo dónde estaba mirando veo a uno de los buzos tácticos que estaba arriba de una de las piedras, una piedra negra, había muchas piedras negras en ese lugar, que se tira al agua. Automáticamente empezamos a gritar cabo de cuarto, que es para llamar a la guardia, y ahí automáticamente se llega hasta el lugar y vienen 2 camionetas atestadas de soldados con todo y con reflectores, con ametralladora, todo, en situación de combate y empiezan a buscar y no los encuentran, ya se habían ido. Entonces, bueno, nosotros obviamente que estábamos ahí con mucho miedo, pero bueno, estábamos ¿y ahí hubo defendiendo la patria, ¿no? disparos, César, en ese momento? Bueno, justamente donde yo estuve no, pero después me enteré, muchos años después, que un compañero nuestro que estaba arriba del Chale Huergo, desde la cantidad le tiró a un gomón que venía con los usos tácticos. De eso se supo después, obviamente, ¿no? Pero fíjate lo que nos pasó. Automáticamente, cuando los militares vienen al primer muchacho y le empiezan a gritar si lo había visto, si lo había visto, y le insisten, insisten, hasta que le dije, sí, lo vi, lo vi. Vienen hacia mí, también me preguntan lo mismo, y le dije que yo sí lo vi, porque lo había visto. Y entonces, bueno, entonces dice el militar, bueno, cargue su arma, le dice al primero, ¿no? Que estaba como a 10 metros mío, 8 metros más o menos. Mi compañero carga el fusil y lo hacen disparar un tiro. Vienen hacia mí, me hacen también hacer lo mismo y mi fusil no funcionaba. El militar me lo quita de mala manera y no funcionaba. Entonces me hace ponerle un sable bayoneta en la punta, desafilado, que eran los que usamos para, digamos, para la instrucción militar. Práctica. Entonces me deja ahí y le digo yo, porque yo le digo, me va a dejar acá con ese sable bayoneta desafilado. Le digo, si aparecen los usos tácticos, yo no podría hacer nada y no me puede cambiar el armamento o cambiar de hombre. Le digo, pero, y el tipo me dice mala manera, no, que sea, que ya lo vamos a reemplazar. Y sigue haciendo lo mismo y cada 4 o 5 fusiles uno no funcionaba. Y bueno, hicieron todo eso hasta que llegaron a la punta. Evidentemente, no volvieron a hacer el cambio de guardia, o sea que yo me quedé toda la noche con ese sable bayoneta desafilado, esperando la muerte, porque era la realidad, era lo que yo pensaba. Inclusive yo me acuerdo muy bien que yo pensaba cómo podía actuar con ese sable bayoneta si me parecía un buzo táctico, te juro, toda la noche pensando en eso, ¿no? Por suerte no sucedió. Entonces, yo me quedé ahí, no salí corriendo, me quedé ahí Claro. a defender la patria, ¿entendés? Y hoy seré en la historia, digamos, junto a todos mis compañeros que estuvimos ahí, ¿no? Porque corrimos Claro. riesgo. Imagínate que si hubiesen destruido los tanques de combustible, hubiésemos muerto todos nosotros porque estábamos abajo. Entonces todo Para, eso, para que la gente tenga idea, vamos a contarle que esos tanques son inmensos de grandes y son varios. No sé qué sí, sí, cantidad de sí. tanques. Y yo calculo que hay algunos 12 o 15 tanques más o menos, fácilmente. Claro, llenos de combustible, Exactamente, lleno de combustible. petróleo. No, combustible, combustible, Ah, o sea que es peor. combustible. Peor todavía, porque imagínate si es combustible, lo inflamable que es eso hubiese sido una catástrofe, ¿no? Realmente para Comodoro Rivadavia. Claro. Y está la guarda de las olas del mar, la montaña y sobre las montañas vienen los tanques. Exactamente, están, digamos, entre la ruta 3 y la costa, que es muy, Exacto. digamos, son exactamente debe ser 1 kilómetro ahí entre la ruta y la costa, que estaba la compañía de comunicaciones que ya no existe, han hecho una plaza muy bonita ahora, están los tanques de combustible y ya el mar, que ahí está el muelle donde atracan los barcos cisternas a cargar los combustibles, ¿no? Justamente. Y el Por eso cementerio que es un estaba ahí lugar. cerca también lo sacaron. ¿El cementerio aborigen? Sí, sí, lo Sí, sacaron. Justamente pregunté el otro día porque yo me acordaba de ese cementerio que había ahí, a Tehuelche, y la sí, lo orilla del habían mar. sacado. Sí, lo sacaron para ser el cementerio y lo llevaron. Pero sí me acuerdo perfectamente de ese cementerio. Sí, yo recuerdo que alrededor del año 2000 creo que fue que
que remodelaron toda la zona. Claro, sí, sí. Bueno, Comodoro Rivadavia está hermoso, realmente fue, fue encontrarme con otro Comodoro Rivadavia. Casualmente ayer me llegó un video de Comodoro Rivadavia del 82, que después te lo voy a pasar, y bueno, y verlo ahora distinto, hermoso, la verdad que fue un placer muy lindo reencontrarme con ese Comodoro, y desde ahí, vos sabés que desde ahí, desde la costa, observan los tanques de combustible, el Chale Huergo y las piedras negras que se veían ahí donde apareció el uso táctico, ¿no? Contándote Ah, además que compañeros míos me contaron que al otro día los que estaban arriba de los tanques, porque había soldados en los tanques también, habían visto a la mañana temprano un gomón que había quedado en la costa y que, bueno, después los militares lo hicieron desaparecer, ¿no? Esta claro. forma de ocultar lo que había pasado. Eso es algo que siempre me quedó, digamos, en el tintero, entender por qué los militares, digamos, escondieron todo esto, porque inclusive me parece a mí que lo que pasó, con, por ejemplo, con el Liceo Militar General Roca, cuando pierde ese helicóptero, me parece un acto de arrojo, un acto heroico que creo que el Liceo Militar General Roca tendría que reivindicar. La CACOM 9 y la defensa de los tanques de combustible lo tendría que reivindicar. Sin embargo, no, lo han ocultado de una manera feroz. Y lo que pasó también allá en tu zona, ¿no? Que también ahí tenemos al compañero Rosquita, Carlitos, que fue herido en combate ahí en la estancia, en Swift, no es de estancia, es Puerto Swift, hay una fábrica, Sí, Swift, el SWIFT, el el, Swift, que yo el tuve la frigorífico oportunidad SWIFT de conocer. Claro, que el fue frigorífico se. desmantelado en 1912. Claro, bueno, ahí fue herido de combate un compañero nuestro, Carlito, que te cuento, ¿no? Carlito fue compañero mío en el acampe todas Plaza de Mayo y él jamás había contado esa situación. Nos enteramos muchos años después cuando un médico lo busca, porque lo había operado junto con un médico que había ahí de San Julián, lo habían El operado doctor Córdoba, claro, Alberto Córdoba. pero él, Rosquita, Carlos, nunca nos había contado a nosotros cómo será que se guardó semejante situación, ¿no? De ser herido en Y combate Alberto y también, bueno, también lo vivió. Alberto Noal estuvo también en una situación de combate donde disparó realmente él, ahí en la zona también de San Julián, en De Cabo Curioso, Cabo en Cabo Curioso. Curioso. Sí, sí, repeliendo la incursión, repeliendo la incursión de buzos tácticos ahí, pero de varios, ¿eh? Bueno, ahí está Pero, el Chenque, el Cerro sí, Chenque, tan característico de Comodoro Rivadavia. Gracias, sí, Fabiola, sí, por sí. estas imágenes, que estamos Hermoso realmente. casi, eso es la ruta 3, es la ruta Claro, 3. hay, exactamente la ruta 3. Ver el tren, que está bien que está distinto ahora porque está todo amurallado para que no se caiga o se derrumbe, pero no, no sé la sensación que tuve cuando llegué a Comodoro Rivadavia, tuve una gran Ahí se atención ve por el mar, suerte. mira, se alcanza a ver el mar. Ah, Sí, 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 ay, sí. Y vas a ver Fabi, los qué tanques de lindo. combustible, y se ven los tanques de combustible más al fondo, ahí se ven, ¿ves? Ahí están, ¿ves? Claro. Inmensos de grandes, sí, Claro, mirá. y abajo, y más abajo, ahí están las piedras negras donde nosotros defendimos. Está bien que ha crecido esa zona, ¿no? Pero realmente, no sé, se me pone la piel de gallina, Juana, cuando miro Sí, eso, sí, esas sí, imágenes. sinceramente, sí. Pero bueno, El puerto, sí, el puerto, ahí donde atacan justamente los buques de cisterna, ¿no? Porque el puerto de claro, Comodoro está ahora, el que viene ahora, es el puerto de Comodoro. ahí está, mirá. Claro. Bueno, es una manera de conocer la patria y Sí, extender sí. los ojos, la mirada. eh, y esto, hacen casi 45 años, eh, era muy distinto, ¿no? Sí, aparte, de eso, Juana, me parece que también el mensaje de hoy es defender la Patagonia hoy en día, que está muy, digamos, muy en vista de que la quieren entregar a las potencias extranjeras, ¿no? Y nosotros en ese sentido, la verdad que sentimos un gran dolor de que pase esto, de que se quiere entregar la Patagonia, digamos, a potencias extranjeras. Tristísimo, ¿no? Tristísimo eso porque nosotros, siendo tan jóvenes, dimos tanto por este lugar bellísimo, hermoso, y bueno, y que corra riesgo nos parece triste, muy triste. Mira, César, yo que soy santacruceña, que he vivido
más de 50 años en Santa Cruz. eh, y hoy estoy, gracias a Dios, en Córdoba, al lado de los nietos, a disfrutar los nietos, porque como no tuve abuelos, he querido cambiar la historia. Pero Santa Cruz tiene una belleza en lo que es turismo y en lo que es riquezas de la madre tierra, tantas cosas para defender. Y, y también la costa, porque tenemos los Andes, la cordillera por el oeste y el mar tan rico y Malvinas y también las islas, como nos decía Alberto Noal, no olvidarse de las islas porque es la proyección a la Antártida. Y si Exactamente. nosotros no defendemos las islas, Georgia, Sandwich, no tenemos proyección a la Antártida. Así es que hay que estar atento con esos temas, hay que instruirse, hay que hablar, animarse a decir. Y por eso es que ustedes hicieron este trabajo con los 30 muchachos compañeros, que algunos no sabían leer y que se hizo una transcripción desde... Fue un trabajo arduo, pero con muchísima alegría, a pesar del dolor de las historias, ¿no? Sí, sí, Juana. Yo la verdad que siempre quiero agradecerte, Juana, porque vos sos una de las más grandes malvinizadoras que conozco. Te soy honesto, porque nosotros, si bien malvinizamos, también malvinizamos del dolor y vos lo haces de otra mirada que me parece hermosa. Entonces creo que ojalá hubiese más gente que, que defienda, digamos, la patria como lo haces vos a tu manera, ¿no? Con el mapa bicontinental, por ejemplo, que muy pocos conocen, que hay que difundir urgentemente para, en defensa de la patria, ¿no? No, no Claro. podemos permitir que este país hermoso lo quieran disgregar, digamos, y convertirlo en una colonia de otros países, ¿no? Y eso me parece que es lo que nosotros como argentinos, nosotros como veteranos de guerra, tenemos que difundir a los jóvenes, sobre todo, que quede muy claro, las Malvinas son Argentina y la Patagonia también. Así es. Bueno, César, ha sido un gusto compartir desde las entrañas todas estas historias que han querido ocultar y vamos desempolvando para que las nuevas generaciones los conozcan, se instruyan y sean ellos los que van a tener que defender la patria porque nosotros ya habremos partido. Muchísimas Exactamente. gracias y Gracias a nos usted. encontramos en cualquier momento en Chispazos Literarios, que es de donde nace este programa. Bueno, muchas gracias Juana, muchas gracias Fabiola y muchas gracias Chispazo Literario. Y bueno, siempre nos estaremos encontrando, por suerte. Nos estamos viendo. Y nos encontramos en otra oportunidad donde los invitemos con otro personaje para, desde las entrañas, aprender algo de la patria. Hasta pronto.